Estamos platicando la siguiente porción, que es la porción más en su cara externa. Seguimos hablando de esta porción mastoidea. Vamos a ver en su parte más inferior. Bueno, en la porción más inferior de esta porción mastoidea vamos a encontrar exactamente aquí en la unión entre la apófisis estiloides que ya habíamos platicado. La apófisis estiloides que aquí ya habíamos comentado, y en conjunto con la apófisis mastoides de este hueso vamos a encontrar un orificio que es el orificio estilomastoideo. Por la región en la que se encuentra entre la apófisis mastoides y la apófisis estiloides, este agujero es importante porque aquí vamos a encontrar la salida de nuestro nervio. Entonces es importante porque aquí encontramos la salida del nervio facial a la altura del el agujero estilomastoideo. Pero no sé por qué esto ahorita. Vale, entonces les decía, vamos a encontrar aquí el agujero estilomastoideo, importante por la función que emerge en nuestro nervio. Luego en la parte más posterior vamos a encontrar el foramen mastoideo, que va a dar la salida a nuestro parte de ramos del nervio del doceavo par craneal, y de ramos sensitivos para la zona de la piel de nuestra nuca. ¿Vale? No sé por qué ahora sí no me deja mover esto. Aquí está. Entonces decíamos, entre nuestra apófisis mastoides y nuestra apófisis estiloides encontramos el orificio por donde va a emerger nuestro nervio facial. Es importante. El agujero estilomastoideo lo encontramos prácticamente por detrás de nuestro lóbulo de la oreja.
Aquí agujero es importante porque aquí es donde emerge este nervio y cuando hay algún problema de parálisis facial, normalmente el agujero estilomastoideo es la parte más superficial que se encuentra nuestro nervio facial. Es decir, una vez que sale, inmediatamente se vuelve profundo, pero en esta zona en especial prácticamente solo está recubierto por piel, ¿sale? Y tejido celular. De hecho, si ustedes colocan su dedo por debajo de su lóbulo y hacen una ligera presión, les puede incluso sentir un poco de, porque están apachurrando un poco el nervio facial. Esto es importante porque recuerden cuando dicen las abuelitas, esto lo veremos más adelante en el nervio pares craneales, que estás en tu casa bien tranquilo, estás comiendo y sales a la calle y dicen, no, no hagas esto porque se te va a dar la boca chueca, te va a dar una parálisis en la cara. Hay una razón en ese sentido, no porque estemos comiendo, sino porque los cambios de temperatura pueden afectar si tu nervio está muy sensible. Y es lo que se denominan parálisis faciales a frigori o por cambio de temperatura. Porque en esta zona solamente, les decía, está recubierto nuestro nervio facial por una pequeña porción de piel, lo cual lo hace una zona de este nervio. ¿Sale? Luego, la cara de la porción mastoidea, que es la que estamos viendo aquí, les decía, la cara endocraneal o cara interna de esta porción mastoidea es una porción un tanto pequeña, muy con respecto a la anterior porción. Es una pequeña cara que está en contacto con parte de la porción del lóbulo occipital de nuestra corteza cerebral. ¿Sale? Igual encontramos aquí el inicio del el foramen mastoideo, que ya lo habíamos platicado. Aquí se ve el inicio de este orificio en la cara endocraneal. Luego, la última porción que vamos a analizar de este hueso es la porción petrosa o porción petrotimpánica. Esta porción petrosa o petrotimpánica prácticamente va a ser interna completamente. Va a estar viendo completamente hacia la región del piso medio de la base craneal. Sí les sugeriría por favor que la próxima vez les pida que ingresen todos al mismo tiempo, no que me están aquí apareciendo las solicitudes, entonces eso me retrasa porque tengo que estarlos aceptando, ¿sale? Entonces decíamos, la porción petrosa o petrotimpánica, la única porción prácticamente interna de nuestro hueso, recibe el nombre de porción del peñasco porque es una porción que está prácticamente adherida hacia lo que es nuestra escama del temporal en su cara interna y tiene una porción flotante. ¿Recuerdan más o menos el símil del Rey León cuando el chamán, el changuito sale a mostrar a Simba? Esa piedra que se ve así saliendo completamente es un peñasco. Entonces este es el mismo símil de la porción que vamos a estudiar en este momento. ¿Sale? La porción petrosa o porción petrotimpánica. Esta porción petrotimpánica es importante porque al interior de ella vamos a encontrar prácticamente un nervio importante que es el octavo par craneal, el nervio vestibulococlear. Es importante este nervio porque es el que se encarga de dos funciones específicas. La porción coclear es la que se encarga de la audición y la porción vestibular es la que se encarga de nuestro equilibrio. Entonces, todas estas zonas orgánicas nerviosas van a estar prácticamente al interior de esta porción petrotimpánica. La porción petrotimpánica va a tener la forma de una pirámide cuadrangular, es decir, tiene una base cuadrilátera y con un vértice en forma de punta. Entonces, al ser cuadrangular, la base va a estar prácticamente orientada hacia la cara interna
de nuestro hueso temporal, de la cara interna del hueso temporal, y el vértice va a ser libre completamente, ¿sale? Entonces, lo que tenemos que entender ahora es que esta porción petrobánica, al ser una porción, una forma cuadrangular, va a tener 4 caras, porque la base es un cuadrado. Entonces, estas van a ser superiores, 2 superiores y 2 inferiores. Las superiores están hacia la cavidad craneal, las inferiores están viendo hacia afuera de la cavidad craneal. Entonces, hablaremos que nuestra porción petrotímica tiene las 4 caras, y entonces sería porción antero superior, porción póstero superior, o cara antero inferior, y cara antero, póstero inferior, ¿sale? Entonces repetimos, 4 caras, la antero superior, póstero superior, antero inferior y póstero inferior. Vamos a ir dilucidando cada una de las caras. Importancia, la cara superior. Esta cara antero superior va a estar, es lo que denominamos el tegmen tympani. El tegmen tympani, o techo del tímpano, va a ser la pared superior del oído medio, donde encontramos los órganos importantes sensoriales de nuestra audición, y vamos a encontrar algo que se denomina una pequeña fosa, o una fosa de implantación del núcleo de Gasser, que es el núcleo del quinto par craneal. Lo encontramos en esta zona. Entonces encontramos el techo del tímpano y la foseta de Gasser. La cara póstero superior, vamos a encontrar el auditivo interno. Recuerda entonces que en la cara externa de la escama encontrábamos el conducto inicial de audición, que es el conducto auditivo externo, recorre el nervio auditivo toda la parte de la porción petrosa, y tiene que emerger por esta zona para llevar ese conducto de información hacia lo que es los centros de integración de la audición en la corteza occipital. Entonces, este conducto auditivo interno sirve de salida para nuestro nuestro nervio auditivo o vestíbulo coclear, ¿sale? Vamos a analizar las paredes o las inferiores. La cara inferior, igual, en las caras inferiores vamos a encontrar prácticamente dos caras. La póstero inferior y la antero inferior y póstero inferior. ¿Qué de importancia tenemos? En la antero inferior vamos a encontrar toda esta, recordemos que las dos caras inferiores prácticamente están viendo al exterior de nuestra cavidad craneal. Entonces aquí encontramos primero en la cara antero inferior el conducto carotídeo. ¿Por qué es importante el conducto carotídeo? Porque aquí va a ingresar a nuestra cavidad craneal la arteria carótida interna, que es una arteria que es rama directamente de la carótida primitiva, rama directamente del callado de la aorta, y es la arteria carótida interna, es la que se encarga de dar irrigación a la zona compleja del lóbulo medio y piso medio de la corteza cerebral. Es una arteria importante en cuanto a irrigación de la corteza cerebral. Este conducto carotídeo empieza, decíamos, en la cara antero inferior de la porción petrosa y se continúa hacia el vértice de la misma. Aquí lo podemos ver. ¿Ven? Aquí está pintado en azul. Entonces, prácticamente esta zona empieza en la cara antero inferior y en nuestra arteria carótida interna hacia de la petrosa. Luego, vamos a encontrar en la porción, en la otra cara, en la cara póstero inferior.
En la cara posterior inferior encontramos el meato de Falopio. El meato de Falopio es un conducto que va a comunicar el oído con la región externa. Este meato de Falopio se continúa con un conducto musculomembranoso que se denomina trompa de Eustaquio. Se va a es un conducto musculomembranoso que continúa por esta zona hacia lo que es nuestra faringe. Entonces, esta con trompa de Eustaquio va a hacer una comunicación directa entre lo que es nuestra faringe con el oído medio. ¿Para qué sirve este conducto de comunicación? Es muy simple. En el oído medio, entre la unión del oído y el conducto auditivo externo, tenemos una membrana que se denomina tímpano. Ese tímpano debe de estar a una tensión específica para poder captar todos y cada uno de los sonidos. Les hago la similitud con el cuerito de un tambor. Ese cuerito del tambor, para que suene adecuadamente, debe estar a una tensión. Si está muy tenso, el sonido es muy agudo. Si está muy flojo, el sonido es muy grave. Así lo mismo nuestra membrana timpánica. Para que pueda tener y captar adecuadamente el sonido, debe de estar a una tensión específica. Para que eso suceda, debe de entrar aire atmosférico para que nuestro tímpano se infle o se contraiga de acuerdo a las necesidades de la audición. Y eso se da a través de nuestra trompa de Eustaquio. Por eso, cuando a veces tenemos una infección, esta trompa de Eustaquio llegamos a tener la garganta, la litis, esa misma infección se puede complicar con una infección en el oído medio. Esto es por la continuidad o por la vía de que tiene a través de la faringe hacia el oído medio a través de la trompa de Eustaquio. Esto también sucede y tenemos esta evidencia de la comunicación cuando nosotros vamos, por ejemplo, que estamos aquí en la ciudad de Puebla y vamos a la playa, el descenso de la presión atmosférica hace que haya una menor presión de aire en la trompa de Eustaquio y entonces sentimos que la membrana se adosa, se pega y sentimos tapados nuestros oídos. Esto es por la deficiencia de presión a la que está acostumbrada esa trompa de Eustaquio. Por el contrario, cuando somos de la zona de playa o regresamos a la altura, que nuestros tímpanos están a punto de estallar o con mucha presión porque aumenta la presión interna y entonces nuestra membrana se infla de más. Esta situación es pasajera de acuerdo a los periodos de adaptación de cada una de las personas. ¿Sale? ¿Estás hasta acá? ¿No? Pero bueno. Sale. Entonces, mandé. Comunicar el oído con el exterior. ¿Sale? A ver, continuamos. Entonces, ya para finalizar el tema, hablaremos de la importancia estructural de nuestro hueso temporal. Nuestro hueso, que hemos platicado, estructuralmente va a formar lo que es la pared lateral e inferior de nuestra bóveda craneal, pero también en la base forma parte importante de la base craneal. Aquí lo vemos, vamos a ver, no, déjenme que me deje. De momento se pone rebelde la tecnología. Bueno, no me dejo. Entonces digo, la otra importancia estructural, les decía, es que el hueso temporal a través de la porción petrosa, aquí ya lo estamos viendo, a través de la porción petrosa o petrotimpánica, va a formar lo que es el piso medio